La migración a Estados Unidos, una visión del primer decenio del siglo XXI. Un ensayo de Fernando F. Herrera Lima. Presentación. En este artículo se abordan desde un ángulo cuantitativo algunas de las principales características de la migración hacia Estados Unidos, el primer país receptor de migrantes en el mundo y el principal origen de los flujos de remesas internacionales entre los años 2000 y 2010. Primero se presenta un breve panorama de algunos aspectos relevantes de la migración mundial en años recientes para tener un referente contextual. Más adelante se ofrece una panorámica de la migración a Estados Unidos a lo largo del siglo XX. El cuerpo general del artículo a partir de ahí se dedica a presentar y analizar algunos aspectos centrales de estos flujos migratorios, tanto en los que cumplen con los requisitos legales fijados por este país, como en los que ingresan sin cumplir con aquellos. Las fuentes principales son las que mayor confiabilidad presentan en este terreno: la Organización Internacional de las Migraciones, la Oficina del Censo de Estados Unidos, por sus siglas en inglés UACB, y el Pew Hispanic Center. Cierto es que son frecuentemente disponibles para todos, pero no solo son muchas, sino que además dispersan su información en múltiples formas de presentación. El objetivo de este artículo es proporcionar una síntesis ordenada de la enorme cantidad de información disponible, de tal manera que sea una base posible para articular el análisis de la dinámica de los flujos de personas hacia Estados Unidos con las necesidades del modelo neoliberal de acumulación de capital. Muchos aspectos importantes de la migración hacia ahí quedan fuera de los alcances del trabajo, como los relativos a la inserción laboral y las condiciones de vida y de trabajo de los migrantes, de su distribución geográfica, de sus formas organizativas en tanto que migrantes, de sus niveles educativos, de sus preferencias religiosas o de sus procesos de incorporación social, así como del cambiante y complejo marco legal que norma el ingreso de extranjeros a este país, por señalar algunos de los más relevantes y estudiados en la muy amplia literatura que constantemente se genera en torno a esta movilidad espacial. Algunos elementos del contexto migratorio mundial. La historia del capitalismo está marcada por importantes desplazamientos de grupos humanos que se han visto en la necesidad de abandonar sus lugares tradicionales de asentamiento para dirigirse hacia donde las necesidades de la acumulación de capital los ha convocado. Cierto, las migraciones anteceden con mucho a la historia del capitalismo, pero con la movilidad espacial de los hombres cobra dimensiones hasta antes desconocidas. El proceso de despojo de las tierras de los campesinos, en lo que Marx llamó el proceso de acumulación originaria de capital, la subsecuente persecución de los desplazados que se resistían a la incorporación forzada al trabajo industrial en las emergentes ciudades de la revolución industrial, en las condiciones descritas por Engels en la situación de la clase obrera en Inglaterra y por Dickens
en sus obras literarias, ambas obras tan vigentes como hoy en el siglo en que fueron escritas. Y la gran ola migratoria hacia Norteamérica de los campesinos y los artesanos excluidos del nuevo mundo industrial en el fin del siglo XIX y principios del siglo XX. Son hitos de la historia migratoria que tiene otros importantes momentos en la diáspora judía frente al ascenso y consolidación del nazismo y en los desplazamientos forzados de campesinos rusos hacia distantes e inhóspitos destinos en la dictadura staliniana. En América Latina, los procesos tardíos de industrialización en varios países, Argentina, Brasil, México, implicaron igualmente muy importantes desplazamientos del agro a la industria y del campo a la ciudad. Por supuesto, los procesos políticos impactaron de manera significativa dichos procesos de traslado masivo de la población entre diversas regiones y países. El ascenso de las dictaduras en Latinoamérica, por ejemplo, tuvo como consecuencia el reasentamiento de numerosos grupos de gente de Argentina, Brasil, Cuba, Uruguay y Centroamérica y el Caribe en varios países de acogida, entre los que destaca México, cuando éste aún practicaba su loable tradición, hoy abandonada, de brindar refugio a los perseguidos, como había sido el caso de los exiliados españoles de la República. En el presente existe una nueva era migratoria mundial, al menos desde los años 80 del siglo XX, que presenta tanto continuidades como elementos novedosos frente a las que le han precedido. El modelo de acumulación salvaje y depredador característico del neoliberalismo no puede prescindir de la disponibilidad constante de una fuerza de trabajo vulnerable, barata, sin derechos, dócil, flexible y sumamente móvil, susceptible de ser incorporada con gran facilidad y ductilidad en los trabajos más precarios que se generan a lo largo y ancho de las cadenas de valor globalizadas. Una fuerza de trabajo transnacional acompañada de un enorme ejército transnacional de reserva constituye uno de los pilares básicos del modelo. Ahora bien, esa vulnerabilidad y esa precariedad son construcciones sociales intencionadas, no accidentes o consecuencias inesperadas de la acción. Son estrategias desarrolladas por actores intencionados que van de los empleadores individuales a las grandes corporaciones transnacionales, a las ubicuas y diversificadas cadenas globales de producción, distribución y mercadotecnia y comercialización, y por supuesto a los estados. ¿Qué otra cosa son las legislaciones antiinmigrantes y los procesos de desmantelamiento de los estados sociales y destrucción del sindicalismo? Y organismos multinacionales de diversos tipos. Existen, por supuesto, razones de tipo estructural que así lo demandan. En el centro se sitúan las necesidades e intereses de capital financiero especulativo que están en el origen de la gran crisis por la que atraviesa actualmente el mundo y que, como lo muestran elocuentemente los casos de Grecia y España, trasladan finalmente el costo de aquella a quienes han producido la base material del auge especulativo precedente. Los trabajadores en general
pero especialmente los más vulnerables, los migrantes, que son los primeros en ser señalados como los causantes del problema y en ser desplazados no solo de sus trabajos, sino también de sus lugares de destino transitorio, en su peregrinar determinado por las necesidades de la acumulación y cada vez menos guiados por las redes de relaciones sociales, que han quedado cada día más subordinadas a su vez a la acción de los intermediarios mercantiles de los mercados de trabajo transnacionalizados. Un claro indicador de la importancia de las migraciones en la actualidad puede encontrarse en el muy significativo incremento del volumen de los flujos migratorios en el mundo durante la última década. Entre el año 2000 y el 2010, el stock migratorio pasó de 150 millones a 215 millones de personas, lo que representa el 3.1% de la población mundial. En 2005 fue el 3%. OIM 2010. La migración internacional se dirige principalmente, como es lógico suponer, hacia las economías del mundo que presentan las mayores potencialidades de creación de empleos y que, pese a que los trabajadores migrantes encuentran en ella acomodo en los nichos laborales más precarios, les ofrecen salarios considerablemente superiores a los que serían factible encontrar en sus países de origen. Ahora bien, los destinos específicos de los flujos migratorios, así como los momentos en que estos se desarrollan, tienen que ver con elementos tanto geográficos, vecindad en el caso de México y Estados Unidos, como históricos, por ejemplo, pasados coloniales, como en los casos de la migración africana a Europa, mercantiles, en las migraciones contemporáneas. Los traficantes deciden en mucho los destinos migratorios y, sin ánimos de exhaustividad, sociales, existencia de redes sociales. También debe agregarse, por supuesto, que existen razones no directamente económicas para quienes toman la decisión de migrar. Destaca en este campo, por supuesto, Estados Unidos, que concentra la mayor cantidad de personas migrantes en el mundo y que genera la mayor cantidad de remesas a nivel global. En la lista de los 10 países que presentan las mayores poblaciones de personas nacidas en el extranjero en 2010, que suman un total de 112 millones de personas, poco más del 52% de la migración mundial total, 215 millones. Véase como fuerza que atrae mano de obra. Destaca obviamente la economía de dos países de la región de Estados Unidos y Canadá, que concentran el 44.6%, un 38.4% tan solo en Estados Unidos del total. De manera agrupada destaca también la importancia de los países de la Unión Europea, en donde solo 4 de ellos, Alemania, España, Francia y Reino Unido, absorben el 27.2% de los 112 millones de personas y de dos naciones de la antigua URSS, la Federación Rusa y Ucrania, que incluyen un 16.3%. Finalmente, en Arabia Saudita e India se encuentran respectivamente el 6.25% y el 5.6%. Se presentan las cantidades aproximadas absolutas de personas involucradas en cada uno de los 10 países. Como fuentes del trabajo migrante en la otra cara de la moneda en cuanto a los países expulsores,
Son varios los comentarios que deben hacerse. En primer lugar, destaca el notable crecimiento que muestran las emigraciones originadas en China y en India a lo largo de la primera década del siglo XXI, mientras que en el primer país crecen casi 17 veces, en India son más de 13 veces. En la Federación Rusa, por su parte, el total de migrantes baja moderadamente, pero mantienen una importante participación en el stock de migrantes mundial. Destaca, por supuesto, el caso de México, que pasa a ocupar el primer lugar mundial con casi 13 millones de personas en calidad de migrantes internacionales. Pero también en el caso de Bangladesh y Ucrania los crecimientos son notables, alrededor de 11 veces en la década. En el sentido inverso a los flujos migratorios se presentan las corrientes de remesas que requieren de remesas de quienes migran y envían regularmente a sus lugares de origen. No resulta extraño constatar que nuevamente es Estados Unidos el que encabeza de lejos la lista de los 10 países que mayores cantidades aportan, con un total de 48.000 millones de dólares en adelante, con los 184.000 millones de dólares que suman dichas naciones. Los países europeos, un total de 81.000 millones de dólares. Los países árabes, incluidos Arabia Saudita y Kuwait, suman 36.000 millones de dólares. La Federación Rusa, en tanto, contribuye con 19.000 millones de dólares. A este flujo de remesas, como se observa, existe una fuerte concentración del origen de las remesas en un mínimo de regiones del mundo, mientras que los destinos presentan una diversificación considerablemente mayor. Destacan claramente como beneficiarios de estos flujos India y China, con montos cercanos a los 50.000 millones de dólares, mientras que México y Filipinas, considerablemente menores en la cantidad de sus poblaciones y sus economías, reciben un poco menos de la mitad que los primeros. No deja de llamar la atención que en conjunto los países europeos, incluidos entre los primeros 10 mayores receptores de remesas, Francia, España, Alemania y Bélgica, concentren cerca de 45.000 millones de dólares. En relación con las remesas, cabe regresar a una importante discusión que en el ámbito académico parece estar más que zanjada, pero que en los medios masivos de comunicación y en los políticos se mantiene abierta. ¿Qué son las remesas? Un fondo de ahorro y por tanto una palanca para el desarrollo, uno de consumo. La posición de quien esto escribe es clara. Las remesas son parte del salario y como tal se gastan. Son un fondo de consumo que se origina en múltiples puntos de los lugares de destino de los migrantes y se dirigen a una enorme cantidad de destinos en los países de origen de aquellos, en forma de millones de pequeños envíos a lo largo de todos los meses de cada año. Nunca forman un fondo unificado. La migración a Estados Unidos, un panorama secular. Estados Unidos es un país conformado de migrantes y por migrantes. Los que llegaron por el estrecho de Bering y los que arribaron a Europa, los que provinieron de Asia, los que tenían como origen el sur, los que llegaron
y siguen y seguirán llegando desde todo el mundo. Los que lo volvieron multinacional y multicultural. Este país es producto de una larga historia de múltiples fases migratorias, muchas de estas superpuestas que arrojan como saldo un panorama sumamente heterogéneo. En el recuento histórico que presenta Camarota puede verse la presencia de las dos grandes oleadas migratorias de Estados Unidos. La primera durante el cambio del siglo XIX al XX, que se nutrió básicamente de los desplazados por la Revolución Industrial Europea y cuyos efectos se prolongaron hasta la década de los 30 del siglo pasado. Y la más reciente, que se inicia hacia los años 70 y que se extiende hasta el presente, conformada sobre todo por latinoamericanos y más específicamente por mexicanos, por asiáticos y por centroamericanos y caribeños, con la presencia menor de grupos sudamericanos. Lo que en el caso de México se explica por los fuertes vínculos históricos existentes entre México y Estados Unidos y por su enorme frontera, vecindad, historicidad, por los procesos complementarios de la evolución demográfica y de reestructuración productiva en ambos países, por la integración subordinada de México a la zona del TECLAN, por la precarización del trabajo en México y, en fin, por la existencia de un mercado de trabajo transnacional altamente consolidado en la región norteamericana. Herrera Lima, 2005-2007. Esta ola migratoria reciente tiene como característica el ritmo vertiginoso de crecimiento que lleva el total de inmigrantes de 9.6 millones en 1970 a 40 millones en 2010. Como consecuencia, en el año 2010 la proporción de la población estadounidense que representaban los nacidos en el extranjero era cercana al 13% de la población total de Estados Unidos, a partir de un crecimiento constante desde 1970, cuando esta proporción llegó a un mínimo histórico de solo el 4.7%. Antes de esto, se había presentado una caída sostenida desde 1910, luego de haber alcanzado un máximo histórico del 14.7% precisamente en 1910. Tendencias generales de la migración en los primeros años del siglo XXI. A partir del 11 de septiembre de 2001 se abre en Estados Unidos un nuevo periodo histórico en lo que a las migraciones se refiere, el de la criminalización de la migración no autorizada, que se suma a los que Durand y Macy han ubicado a partir de los inicios del siglo XX. Pese a lo anterior y a sus consecuencias, muro fronterizo con México, militarización de la vigilancia en las zonas de paso, proliferación de legislaciones locales antiinmigrantes en la última década. En el contexto de la más reciente ola migratoria, la población inmigrante total de Estados Unidos no ha dejado de crecer y pasa de 31.1 millones de personas en el año 2000 a 40 millones en el 2010, lo que representa un incremento superior al 28% en ese periodo.
En relación con la migración en general en Estados Unidos, cabe señalar, como lo hace Camarrota, la relativa autonomía de su crecimiento frente al comportamiento del mercado de trabajo en ese país, lo que habla de que no son exclusivamente razones económicas las que promueven los desplazamientos hacia Norteamérica, como se ha planteado insistentemente desde las perspectivas no economicistas. En efecto, durante los 90 la tasa de ingreso a Estados Unidos creció en un 13.2% y el empleo a una del 22%, pero en el periodo 2010 la tasa de crecimiento de la inmigración fue del 13.9%, mientras que la ola del empleo no solo dejó de crecer, sino que disminuyó en un 0.4%. Ahora bien, ¿de dónde provienen los millones de inmigrantes que han tenido a Estados Unidos como un destino? No puede ser una sorpresa que México destaque con una gran ventaja entre los primeros 10 países exportadores de fuerza de trabajo barata hacia aquel país. No solo aventaja numéricamente con la diferencia de casi 11 millones a Guatemala, décimo en la lista, sino que supera por poco más de 9 millones y medio al segundo lugar, que en los datos de Camarrota lo ocupa el agregado de China, Hong Kong y Taiwán. Pero si se atiene al conjunto de los países asiáticos, considerados el total de su migración a Estados Unidos asciende a un poco más de 8 millones de personas. También hay que señalar que la suma de los países de América Central y del Caribe, todos de tamaño reducido, aporta en conjunto poco más de 4 millones de personas. Visto por regiones del mundo, entonces América Latina destaca claramente como la más importante productora de migrantes de Estados Unidos, con el 53% del total, seguida de Asia con el 28.23% y con Europa ubicada lejanamente con un 10.71%. De otras partes del mundo llega el 6.58%. De América Latina, con una gran ventaja cuantitativa, destaca México, con el 55.18%. Los pequeños países de Centroamérica y el Caribe, por su parte, proveen poco más del 27% y el resto proviene de diversos países de Sudamérica, cuyos migrantes tienen una movilidad mucho más diversificada, en especial hacia Europa. En el caso de América Latina y de México en particular, razones históricas, coyunturales, económicas, sociales, demográficas y culturales, como ya se ha señalado, explican este hecho. Otra pregunta pertinente para seguir trazando el perfil de la migración a Estados Unidos es la siguiente: ¿cómo cambia a través del tiempo el origen de quienes migran a ese país? En el cuadro presenta un corte general y una visión panorámica de cómo ha evolucionado el origen migrante a lo largo de las cohortes decenales, según la forma en la que la población de origen extranjero de las distintas regiones de origen llegó a Estados Unidos, tomando como base el total de la población extranjera en 2010. En el conjunto destaca la importancia de las migraciones recientes desde América Latina
y desde Asia, en especial a partir de los años 80 y la pérdida de peso de la migración europea. Pese a que los europeos en Estados Unidos a partir de la década de los 90 aumentan su presencia después de haberla disminuido en los 80, lo hacen a una tasa notoriamente menor a la que los provenientes de las otras dos regiones. Puede centrarse el análisis en los datos correspondientes a 2010. Como se observa, los extranjeros de origen latinoamericano son casi el doble de los de origen asiático, sus más cercanos numéricamente. Ahora bien, es necesario insistir en el carácter sumamente heterogéneo de estos flujos migratorios y llamar la atención hacia los niveles mucho más altos de vulnerabilidad que presentan frente a los asiáticos, los latinoamericanos en general y en especial los indocumentados. Al analizar la evolución de la migración hacia Norteamérica a lo largo de las cohortes de ingreso, llama poderosamente la atención la gran similitud, pese a las diferencias en los volúmenes implicados, en las tendencias de los orígenes latinoamericanos y asiáticos. Ello parece ser consecuencia de los cambios en la política inmigratoria estadounidense, que contó con un marco legal cambiante desde mediados de los 70. Primero, en 1965 se presentaron modificaciones que favorecían la migración a Estados Unidos de personas originarias de países que previamente habían sido poco bienvenidas, como las nacidas en Asia y América Latina. Más adelante, en 1976, se establecieron precisiones legales y administrativas que continuaron con esa tendencia. Como se advierte, la distribución en las cohortes de ingreso a ese país de estos dos tipos de migrantes son sumamente parecidas. El 16.53% contra el 16.67% hasta antes de 1980 para Asia y América Latina. El 20.74% contra el 19.77% entre 1980 y 1989, el 26.74% contra el 28.36% entre 1990 y 1999, y finalmente el 36.38% contra el 35.2% de 2000 en adelante. Lo anterior no quiere decir que puedan homologarse entre sí estas migraciones. Basta con ver la muy divergente forma de inserción laboral, mucho más favorable para los asiáticos, para abstenerse de esa tentación. La inmigración no autorizada. La lucha contra la inmigración no autorizada es uno de los principales ejes de la migración de toda la derecha neoliberal del mundo. Tanto en la Unión Europea, Berlusconi y Jean-Marie Le Pen son ejemplo destacado, como en Norteamérica. Aquí lo están el Tea Party, en donde las economías no funcionarían sin su presencia. Nuevamente, grupos vulnerables para trabajos precarios como una necesidad sistemática y no como consecuencias imprevistas de la acción. Es pertinente, por lo tanto, explorar las características de esta población en Estados Unidos, la más vulnerable y desprotegida. La migración a ese país, conforme a los datos que aportan Pacel y Kohn, había un 72% calificados como inmigrantes con un estatus legal y un 28% de no autorizados. Al igual que sucede con la migración en general, en
en general a Estados Unidos. En el caso de la no autorizada destaca la fuerte presencia de México con más de 6,5 millones de personas de los casi 9 millones que provienen en conjunto de América Latina y que representan el 80% de este tipo de migración. Cabe recordar que una gran parte de estos migrantes ingresan a Estados Unidos partiendo de México, que se ha convertido en una de las más grandes fronteras verticales del mundo, como lo hacen también algunos de los migrantes que provienen incluso de Asia, que aportan una masa de unos 1,22 millones a este flujo, y de África. El resto del mundo reduce a solo un 8% su participación en este desplazamiento. De la importancia de la inmigración asiática no autorizada, cabe reflexionar sobre la no determinación de la cercanía o lejanía geográficas en la configuración de los desplazamientos migratorios, de la impactante presencia de inmigrantes de países en los que la precarización del trabajo es la norma, bajos salarios, desprotección legal, malas condiciones de trabajo, etc. Así como lo es el desempleo y el subempleo. Lo que ocurre en México, en América Central y el Caribe, cabe desprender un conjunto de conclusiones acerca de las características del funcionamiento del mercado transnacional globalizado de fuerzas de trabajo. Como se adelantó al inicio de este texto, este mercado no funciona sin una enorme masa de sujetos vulnerables y desprotegidos, altamente móviles y dispuestos a insertarse en los trabajos más precarios de los países de destino. Por el lado de la magnitud de la inmigración no autorizada, cabe destacar, como lo hacen Pacel y Kohn, que a lo largo del decenio 2000-2009 se presentan dos fases diferenciadas y que las tendencias difieren parcialmente de la migración en general. En la primera, 2000-2007, muestra un crecimiento constante y el total de migrantes no autorizados en Estados Unidos pasa de los 8,4 millones de personas a los 12 millones, lo que significa un crecimiento promedio anual de más de 500,000 de personas y representa una clara continuidad en las tendencias de la década anterior. En la segunda fase, el número de migrantes no autorizados decrece en 2008 y 2009 hasta alcanzar un monto de 11,2 millones en el último año. Es importante subrayar que de la primera fase podría concluirse que la política de criminalización de la migración no autorizada y de militarización de la frontera sur de Estados Unidos no consiguió impedir su persistencia al alza, mientras que la segunda permite observar el efecto de la crisis de la economía norteamericana en el fenómeno y permite también preguntarse qué tan factible será que esta tendencia decreciente se mantenga ante un posible escenario de recuperación sostenida del empleo en Estados Unidos, o bien que se revierta pese a la subsistencia e incluso la profundización de la política antiinmigrante que tiende a afianzarse en ese país. Al observar el caso de la migración no autorizada proveniente de México, se refuerza la imagen anterior de lo que no debe extrañar debido a que
es el mayor productor de este tipo de migrantes. Claramente la disminución de volumen coincide con el inicio de la crisis y el aumento del desempleo en Estados Unidos. El total de personas en esta condición parte de 4.6 millones y asciende constantemente hasta alcanzar un tope histórico de 7 millones. Durante los siguientes 2 años, 2008-2009, por primera vez en décadas disminuye el número total de migrantes mexicanos no autorizados en Estados Unidos y llega a un total de 6.7 millones. Sin embargo, este fenómeno se observa desde un ángulo completamente que modifica lo que se desprende de la información anterior. Si se analizan las cantidades de este tipo de inmigrantes que ingresan a Estados Unidos en distintos subperíodos de la década 2000-2009, de esta manera es posible ver que la tendencia a la disminución del número de nuevos inmigrantes no autorizados es perceptible desde un inicio de la segunda mitad de la década, al bajar de un promedio anual de 850,000 personas entre marzo de 2000 y marzo de 2005 a 550,000 entre marzo de 2005 y marzo de 2007 y a solo 300,000 desde esta última fecha hasta marzo de 2009. Esto lleva a pensar que la política antiinmigrante sumada a las campañas xenófobas y las actividades de los grupos armados de la ultraderecha en ese país, especialmente en los estados sureños, sí tienen un efecto disuasorio sobre los potenciales migrantes no autorizados, combinado con el incremento de las detenciones fronterizas y las deportaciones, lo que lleva a cambiar la tendencia del saldo migratorio de este tipo especial de migración desde mediados de la década, aunque lo anterior solo se refleja en el número total de migrantes no autorizados cuando se suman los efectos de la crisis y el desempleo hacia el fin de la década. Esta idea se refuerza si se observa la distribución de los ingresos de los migrantes no autorizados en Estados Unidos, tomando como base el total de 2009. Como se observa, la mayor parte ingresó en la década de los 90 en pleno crecimiento de la economía estadounidense y del empleo. Los ingresos disminuyeron desde los primeros años del siglo XXI, 2000-2004, cuando llegó al 32%. Fueron los años del inicio de la criminalización hacia esta forma de migración y cuando aún se sentían los efectos de años de desaceleración, cuando aún se sentían los efectos de desaceleración de la economía de finales de los 90 y principios de la década del 2000. Entre 2005 y 2009, con el estallido de la crisis en el último trimestre de 2007, el porcentaje disminuyó a solo el 15%. Cabe preguntar por último una reflexión acerca de los efectos de la migración no autorizada en Estados Unidos en el periodo reciente. Los analistas antiinmigrantes, entre los que destacan George Borjas y Mark Krikorian, investigadores del Center of Immigration Studies y ex asesores de la administración de Bush, insisten en señalar que esos nuevos inmigrantes van a ese país con el objeto de aprovechar los beneficios sociales en terrenos
como la educación, salud, la vivienda, y que son una carga fiscal para la sociedad estadounidense. Sin embargo, las estadísticas disponibles muestran que los migrantes llamados latinos, que conforman la mayoría de los no autorizados, en especial los mexicanos, son quienes menos utilizan dichos beneficios y que su aporte a la economía de Estados Unidos es considerable, según la información de la OIM 2011. Los migrantes latinoamericanos contribuyeron con el 17.3% del crecimiento del PLB estadounidense entre 2000 y 2007, contra el 14.4% de otros migrantes, pero la relación entre los beneficios recibidos por los servicios sociales públicos y los impuestos pagados en Estados Unidos en 2008 fue de solo 0.5% para los migrantes latinoamericanos, contra el 0.8% del resto de los migrantes, el 1.4% para los nativos blancos y el 1.2% para los otros nativos. Puede verse aquí más bien un importante efecto en el sentido contrario. Los migrantes transfieren parte de sus ingresos al financiamiento de los servicios públicos estadounidenses. Los más vulnerables y precarios subsidian a los más protegidos y privilegiados. Comentarios finales. En un mundo caracterizado por la globalización y la transnacionalización de los procesos productivos y los mercados de bienes y servicios de todo tipo, incluido también el de trabajo, lo que es fundamental para comprender la lógica de los grandes desplazamientos humanos contemporáneos, la construcción de grupos sociales vulnerables, altamente móviles por necesidad y disponibles para ser insertados en todo tipo de trabajos sumamente precarios, es un requisito indispensable para el funcionamiento del modelo convergente de acumulación de capital que caracteriza al neoliberalismo, con su enorme dosis de inequidad y desigualdad entre los estados, nación, países, regiones, nacionalidades, géneros y, por supuesto, entre clases sociales. El crecimiento constante de la migración mundial llega cada año a récords históricos. Millones de seres vulnerables cruzan de múltiples maneras las fronteras de casi todos los países del mundo, con condiciones sumamente riesgosas, con un costo de vidas humanas, muertes, mutilaciones y enfermedades físicas, emocionales y mentales superior al de muchas guerras. Sus países de origen siguen expulsándolos por la persistencia de modelos económicos incapaces de garantizar trabajo decente y suficiente. Una poderosa y boyante industria, la del coyotaje ilegal y criminal, ligada muchas veces a las redes del narcotráfico, acompaña y conduce al proceso a través de zonas cada vez más peligrosas, y como puede verse, por ejemplo, en los masivos desplazamientos de México y Centroamérica a Estados Unidos y del África subsahariana a la Unión Europea, en las fortalezas del capitalismo mundial se establecen barreras de todo tipo para hacer más vulnerables a los migrantes, legales de unas, otras políticas, muchas militares, materiales y electrónicas, otras más, como los muros entre México y Estados Unidos y los de Ceuta y Melilla
en la España del norte de África. Se vive actualmente en un mundo de muros divisorios que señalan la pista de la construcción social de la vulnerabilidad. El racismo, la xenofobia y la intolerancia, traducidos muchísimas veces en actos criminales, florecen desmedidamente en Norteamérica y la Unión Europea. En este contexto, Estados Unidos se erige como la principal potencia que atrae migrantes y la fuente más importante de envíos monetarios de salarios devenidos de remesas hacia sus países de origen. Aún a lo largo de su crisis más reciente, el flujo migratorio no solo no se detiene, sino que sigue aumentando. Si bien específicamente la migración no autorizada muestra un moderado decremento en la segunda mitad de la década pasada, pero debe llamarse también la atención hacia el importante cambio que muestra el mapa migratorio mundial a lo largo del decenio, en el que destaca la diversificación de los orígenes y el gran incremento del peso relativo de China e India, tanto en el renglón de la migración como en el de la recepción de remesas, terrenos ambos en los que destaca la presencia de México, con una población y un PIB claramente inferiores. En los flujos que distinguen a Estados Unidos, autorizados o no, el origen latinoamericano es el principal, y dentro de este México avasalla, lo que es claro indicador del enorme costo que ha tenido para los mexicanos el modelo neoliberal, pero es notoria la importancia creciente de las migraciones asiáticas. ¿Qué sucederá cuando la crisis económica se revierta, si es que eso sucede en Estados Unidos? Predecir es difícil, especialmente si se trata del futuro. Decía más o menos el destacado físico Niels Bohr en una frase muy citada en los últimos tiempos de incertidumbre, pero difícilmente puede esperarse que se reviertan las causas de la emigración en los principales países emisores de emigrantes hacia la potencia. En México, por ejemplo, pero también en muchas otras naciones, tendría que cambiar radicalmente el panorama de precarización y desprotección en el trabajo, de desigualdad extrema y de exclusión del mercado interno en el modelo económico. Y eso no sucederá de la noche a la mañana, incluso en el caso de que un nuevo gobierno se lo llegara a proponer como meta. Es poco probable que se desarticule la gigantesca y ubicua infraestructura migratoria mundial de la noche a la mañana. Si Estados Unidos se cerrara realmente al influjo migratorio, tendría que renunciar a sostener un ritmo creciente de actividad económica, dada su probada dependencia del trabajo barato y desprotegido de los migrantes. Por lo tanto, no es de esperarse que la militarización y fortificación de las fronteras ni las legislaciones antiinmigrantes frenen el curso ascendente de la migración mundial, y en especial de la que tienen a Estados Unidos como destino. Al parecer, el futuro de la economía seguirá dependiendo de esa reserva laboral transnacional del mismo capitalismo, que son los grupos vulnerables, baratos y móviles, excluidos de sus países de origen como personas, pero incluidos como indispensables productores de remesas. Fin de este ensayo.